Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Ibarra y voy a estar hablando esta tarde eh, de qué es ser un contador global, qué requisitos tenemos eh, y cómo podemos lograrlo, básicamente. La idea es que al final de la charla de una hora tengan una idea mucho más clara de qué se necesita, qué herramientas necesitan para triunfar en este mundo global en el que vivimos actualmente. Como les dije antes, mi nombre es Alberto Ibarra, soy contador público autorizado con licencia de la Florida y de Puerto Rico. Eh, Llevo practicando mucho más de 30 años, así que es muy posible que antes de que algunos de ustedes nacieran, ya yo estaba practicando contabilidad y le agradezco a NBTU y a usted eh, la, la invitación para hablarles un poco de este tema que es tan importante. Vamos a dar unos minutitos más eh, para que entre más gente. Son las 5:34. Creo que estaríamos comenzando de lleno eh, en 2, 3 minutos más. Eh, bueno, si no le molesta a los organizadores, creo que ya podemos comenzar o esperamos un rato más. Ustedes me dicen. Si no, bueno, pues comenzamos. Vuelvo y me presento. Mi nombre es Alberto Ibarra, soy contador público autorizado. Vivo en la ciudad de El Doral, en el condado de Miami-Dade, en Florida, hace ya 24 años. Antes de esto, viví en Puerto Rico, que es mi isla natal, por así decirlo, aunque no nací en Puerto Rico, nací en España, pero me crié en Puerto Rico. Y luego de eso estuve una temporada por Latinoamérica, estuve en Panamá, en Costa Rica, en Colombia por un periodo de 7 años y también estuve en Ecuador trabajando por un periodo de prácticamente un año. Eh, Ese tiempo aprendí a querer a Ecuador muchísimo, sobre todo las playas de Esmeraldas, que era donde pasaba la mayor parte de mis fines de semana. Eh, Actualmente soy, como les dije, contador público y manejo una firma de contadores en la ciudad del Doral. Manejamos un equipo de 10 a 11 personas.
puede subir en ocasiones, pero generalmente el equipo estable son 10 personas y nuestro equipo está trabajando desde 3 o 4 ciudades diferentes, ¿no? Tenemos miembros del equipo que están trabajando con nosotros directamente en nuestra oficina del Doral. Tenemos miembros del equipo trabajando desde Bogotá, en Colombia, otro miembro que está desde Aguachica, también en Colombia, y parte de nuestro equipo está en Por la Mar, en la isla de Margarita, en Venezuela. Y por eso, pues tal vez es que me pidieron que hablara de este tema de contabilidad global y de qué se necesita para ser un contador global. La idea de hoy es que vamos a ir sobre los temas, vamos a hablar de qué es globalización, cuáles son las diferencias entre US GAAP y las normas internacionales de presentación financiera, IFRS o NIF, como las conocemos en español. Luego de eso, certificaciones que existen para los miembros de nuestra comunidad profesional y vamos a ver qué requisitos se necesitan para poder accesar y ser un contador global y tal vez accesar los mercados de Estados Unidos o de Europa en su momento determinado, ¿no? Entonces, déjenme estar seguro, voy a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? No, señor. No, vamos a ver aquí. Vamos a darle escape. Vamos a share. Present. Y ahora, full screen. ¿Ahora sí están viendo mi pantalla? ¿Todavía no? No, No. señor. Share my screen. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Perfecto. Entonces, perdónenme esta y las que van a suceder, que este método es nuevo para mí. Nosotros utilizamos nuestro método de comunicación, es básicamente Vonage, que es el servicio de teléfono que utilizamos y este es el que utilizamos también para nuestras videocomunicaciones todo el tiempo. Entonces, comenzando de principio, globalización de la contabilidad. ¿Por qué hablamos de la globalización de la contabilidad? Porque hablamos de un mundo global. Vivimos en un mundo global donde las fronteras han ido desapareciendo. Y primero que nada, ¿qué es la globalización? Pues la globalización se define de varias maneras, pero una de las formas de definirlo es la creciente interconexión de las economías de las naciones. Eh, en adición a esto, podemos también decir que representa el flujo de productos financieros, bienes, muebles, inmuebles, tecnología, información y empleos a través de las fronteras culturales y nacionales. Estamos hablando de que las fronteras cada vez son más débiles en un sentido figurado porque las estamos atravesando con mayor frecuencia para intercambiar bienes, servicios, información, trabajo, cultura eh, y crear un mundo donde hay un comercio libre. Básicamente, esto es la interdependencia de todos los países. Hace 20 años hablábamos de que las comunicaciones eran bastante difíciles para personas que estuviesen en Sudamérica, por ejemplo, comunicarse con Estados Unidos era muy costoso. Los métodos de comunicación que teníamos en ese momento eran precarios. Era lo último que había en aquella época porque teníamos un teléfono que podíamos hacer una llamada directa sin necesidad de una operadora, pero costaba un dineral y no siempre conseguíamos línea. Ahora las comunicaciones son cada vez más fáciles y no solamente son más fáciles, sino que todo el mundo tiene acceso a estas comunicaciones, lo que nos hace la vida mucho más sencilla. Una de las grandes
de los grandes regalos que nos dejó la pandemia fue esto, fue las comunicaciones, fue el que ya nuestros padres, nuestros abuelos aprendieran a usar WhatsApp, aprendieran a usar Zoom, aprendieran a usar métodos de comunicación para poder vernos en la distancia, porque antes no nos podíamos ver. Entonces, ya que sabemos que ¿qué es globalización? Que es básicamente el flujo de productos financieros, tecnología, información y empleos a través de las fronteras internacionales, vamos a ver qué es un contador, que es la próxima de las cosas. Hay muchas definiciones de contador. Escogimos ups, para la de acá, epa, vamos a ver de nuevo, ponerlo acá. Aquí la están viendo bien, sí, porque porque no se mueve. Ok, que es un contador, perfecto. Escogimos para esta definición. Es un profesional que lleva el buen manejo financiero de una empresa o un profesional que hace esto de manera independiente. Hay otras definiciones de contador. Podríamos decir que un contador o la definición tradicional del contador es una persona que realizaba o un profesional que realizaba el seguimiento de las transacciones comerciales y los registros financieros de una empresa para no solamente mantener los registros financieros, sino facilitar la preparación de estados financieros y otro tipo de información financiera de manera que los usuarios, o lo que llamamos acá en Estados Unidos los stakeholders, eh, que tienen algún tipo de interés en la empresa, pudieran ver la salud financiera de la empresa, ¿no? Y en esta ¿qué es definición tradicional, que es la persona que representa el seguimiento de las transacciones, eh, vemos que en el pasado definíamos a un contador como una persona que pasaba su vida viendo historia o escribiendo historia. Estábamos registrando las transacciones que sucedieron ayer, que sucedieron la semana pasada, viendo el pasado y poniéndolo en nuestros libros de contabilidad, que al principio se hacían a mano, luego en computador, pero siempre estábamos viendo lo que sucedió en el pasado. Vemos que en este momento, en este momento histórico, ya no necesariamente estamos hablando de la historia, porque estamos creando la historia en el momento en que va surgiendo, ¿no? Ahora ya no hablamos tanto de registrar las transacciones que sucedieron, sino hablamos de registrar en tiempo real las herramientas que tenemos eh, a nivel global, porque existen en todas partes, nos permiten capturar, registrar y manejar la información en tiempo real. Ya una persona que está comprando un producto por internet entra, compra el producto, lo paga y en el momento en que termina esta transacción, la gente de shipping eh, tiene la orden de enviar los productos. Lo vemos y si lo llevamos al caso universitario, antes teníamos que ir, recibir una boleta de pago o un recibo de pago, ir a la oficina de pagos o al banco, a pararnos en la fila, hacer el pago, venir con el recibo, regresar a la oficina de registro, entregarlo. Siempre se va a perder una, porque si no todas llegaban al destino final, y entonces nos daban el permiso de matrícula. Ahora vemos que la mayor parte de las universidades a nivel global tienen plataformas donde los estudiantes entran y hacen esos registros y reciben su permiso de hacer matrícula, etcétera, en el momento, ¿no? Que esto es bien importante y ese sistema está capturando esa información de manera inmediata y podemos manejarlo. Ahora, si
queremos ver la definición vieja del contador, una persona con la cabeza sumergida en el pasado, es alguien que le estaba dando la espalda al futuro. Ahora la definición actual de un contador, o la que yo tengo de un contador y la que quiero que mi equipo siempre tenga, es una persona que está mirando al futuro, pero está con los pies en el presente. Estamos registrando lo que sucede hoy, estamos mirando lo que sucede hoy y estamos mirando el futuro para hacer proyecciones y para manejar las cosas en el futuro. Ahora, ¿qué hace un contador? ¿Cuáles son las funciones que hace un contador? Pues son muchas, pero vamos a ver si ahora no quiere cooperar conmigo. Vamos a hacerlo desde acá. Ok. Eh, Varias de las funciones que hace el contador son estas. Presentar y analizar y administrar la información financiera. Esto es parte de la definición actual y de la definición antigua. Cogemos la información, la analizamos y la presentamos de manera que otras personas que no tienen nuestro conocimiento profesional puedan entenderla. Porque cuando hablamos entre profesionales, débitos, créditos, activos, pasivos, la ecuación contable, es muy fácil para nosotros manejarlo de esta manera, pero tratemos de explicarle esto al dueño de la lavandería de la esquina, el débito, el crédito, el haber, no es tan sencillo. Tenemos que ponerlo en términos que ellos lo puedan ver y entender. También verificamos la solidez de los sistemas de control interno y el gobierno corporativo de la organización. ¿Por qué miramos la solidez de los controles internos? Porque en la medida en que los controles internos de una empresa funcionen, el resultado de las transacciones van a ser confiables y el resultado de lo que nosotros vamos a presentar va a ser confiable y no tenemos que verificar el 100%. Si yo tengo un sistema donde captura toda la información de manera fácil, sencilla y sin errores, es muy fácil que al final del día yo pueda decir sin temor a equivocarme cuántas fueron las transacciones que se hicieron durante el día, cuánto fue el dinero que se cobró durante el día, cuánta gente se matriculó o cuántos productos vendimos durante el día, ¿no? Entonces, hablamos también de asegurar la corrección e integridad de la información financiera y la salvaguarda de activos. ¿Por qué hablamos de salvaguarda de activos? Porque es muy importante. Generalmente en una empresa el contador no solamente tiene la función de registrar lo que está sucediendo, sino también de asegurarse que las cosas no se utilicen mal o desaparezcan. Por eso también vemos esto. Eh, Preparar presupuestos es otra de las cosas que no tenemos acá en esta diapositiva, pero que también hacemos. O sea, un contador o los contadores generalmente presentamos y preparamos los presupuestos anuales de las empresas, hacemos proyecciones a futuro. ¿Y por qué proyecciones a futuro? Porque ya queremos salir de esa definición de que tenemos la cabeza en el pasado y la espalda al futuro, no. Queremos manejar las cosas de manera que siempre estemos viendo al futuro. Entonces, eso es otra de las cosas. Y por último, vamos a hablar de una cosa aquí. Planificación tributaria eh, y evaluar el impacto de las decisiones financieras y gerenciales. Aquí vamos a dividirlo en dos cosas. Evaluar el impacto de las decisiones financieras y gerenciales es una cosa que tradicionalmente hacemos los contadores y que es muy, muy importante porque nosotros no somos los que corremos el negocio. Nosotros somos las personas que estamos llevando el registro de la salud financiera o de lo que está sucediendo en el negocio. Y cuando la gerencia, bien sea los dueños, gerentes, presidentes, vicepresidentes, toman decisiones, es nuestra responsabilidad evaluar
qué impacto van a tener esas decisiones a futuro o a pasado, qué impacto van a tener en términos financieros, qué impacto van a tener en términos contributivos, ¿no? Y esta parte de las contribuciones es sumamente importante porque acá en Estados Unidos tenemos un dicho, de los impuestos y la muerte nadie se salva. Entonces tenemos que siempre estar preparados para eso, para planificar tributariamente y poder cumplir con nuestras responsabilidades contributivas. Entonces, existen certificaciones, ¿no? A nivel mundial que definen a los profesionales de contabilidad. ¿Ok? Eh, en Estados Unidos tenemos varias certificaciones. La más importante de todo es la de CPA, que es esta primera Certified Public Accountant, que si se fijan, decimos que tenemos solamente 690,000 contadores. Yo creo que aquí yo me salté algo. No, no, no me salté nada. Eh, ¿Quién nos está llamando por aquí? Nadie. Ok. Certified Public Accountant. Certified Public Accountant es la certificación más alta que se ofrece en los Estados Unidos para un contador público. Esta certificación requiere primero educación. Necesitamos, a diferencia de todas las demás, ¿qué? Eh, este sí es el mío, pero dile que dejen pasar a quien sea. Este, la certificación de CPA, que es Certified Public Accountant, requiere primero educación, no solamente la educación de licenciatura, que son 120 créditos, sino requiere 30 créditos adicionales a nivel de maestría. No requiere que tengas una maestría completa, pero tienes que tener al menos 30 créditos. Requiere también que demuestres experiencia. Tienes que haber trabajado al menos 2 años bajo la supervisión de un CPA o de otro CPA o en una firma de CPA para poder accesar a esta certificación. Y en adición a eso, tienes que tomar un examen que consta de 5 partes, que demora 2 días y medio o 3 días el examen. Generalmente estas partes se toman por separado, eh, pero tienes un espacio de 1 año y medio para 18 meses para pasar las partes, todas las partes. Si en ese espacio de año y medio no has pasado todas las partes, entonces tienes que empezar de cero de nuevo. Por eso, pues, aunque es la cantidad más alta de certificaciones, es la más difícil. Luego tenemos Certified Internal Auditor. Estos son auditores internos. Básicamente tienen que pasar por un proceso de educación también, tienen que pasar por un proceso de experiencia y tienen que pasar por el proceso del examen. Sin embargo, el examen de Certified Internal Auditor es un poco diferente y se limita a funciones de auditoría. En el examen de CPA hablamos de funciones de auditoría, hablamos de impuestos, hablamos de contabilidad gerencial, hablamos de ética y hablamos de ley. O sea, porque tenemos que conocer el marco conceptual, las leyes de negocios que nos aplican, tenemos que conocer la parte impositiva, tenemos que conocer obviamente la teoría y la práctica de contabilidad, la parte de auditoría, ética, que es muy importante, y sobre todo auditoría. Ahora, ¿qué privilegio nos da ser un contador público certificado, ser un CPA? El privilegio principal que tenemos es poder firmar estado financiero. Hay muchas otras cosas, ¿no? Podemos practicar frente a la IRS, que es el ente que maneja la parte impositiva, los impuestos acá en Estados Unidos, representar clientes, etcétera, etcétera.
pero lo más importante es que nos permite auditar, nos permite firmar estados financieros, nos permite dar fe de que esos estados financieros que está presentando la compañía XYZ presentan razonablemente la posición financiera y el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo para el periodo que se está presentando. No todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Entonces esto nos da una certificación que es la más alta, que nos pone en una posición de privilegio en cierto sentido. Luego de esto tenemos otras certificaciones como Certified Fraud Auditor, Examiner, perdón. Estos son personas que se especializan en contabilidad forense y que están buscando o que son contratados cuando hay sospecha o evidencia de que hay un fraude. Muchos de estos trabajan con firmas grandes, trabajan con compañías de seguro o trabajan con el gobierno. Y Certified Management Accountant o CMA, esta es una certificación que va más dirigida al área de las personas que quieren trabajar en una compañía grande y quieren mostrar que tienen su capacidad gerencial, no solamente de contabilidad, sino gerencial. En otros países, a nivel internacional, tenemos otras certificaciones. Ok, tenemos el contador público titulado. Generalmente, en muchos países, especialmente en Latinoamérica, al momento de graduarse, de terminar la carrera, generalmente, eh, creo que en algunos es solamente terminar la carrera, en otros terminar la carrera y presentar experiencia, reciben una tarjeta profesional o un credencial que los acredita como un contador público titulado. En el caso de Colombia funciona de esa manera. Entiendo que en el caso de Venezuela, no estoy seguro si en el caso de Ecuador funciona así, pero en México también y en muchos otros países. Ahora, hay una certificación a nivel internacional que es Chartered Accountants. Estos Chartered Accountants, que vemos que hay 1.8 millones en el mundo, es una certificación que manejan los países de habla inglesa y Europa. Europa y Inglaterra, sus antiguas colonias, etcétera, en vez de tener CPAs, tienen CAs o Chartered Accountants. El Chartered Accountant tiene básicamente los mismos privilegios que un CPA, o sea, tiene las mismas características de que tiene que tener educación superior en adición a la educación de licenciatura o bachelor's degree. Tiene que demostrar experiencia, tiene que pasar exámenes, etcétera, etcétera, y hace las mismas funciones de poder emitir estados financieros certificados para efectos de banco, la bolsa de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estas son las certificaciones principales. En Estados Unidos y en otros países hay otras certificaciones. Dependiendo del área en la que usted se quiere especializar, puede tomar una de estas certificaciones que tenemos acá o puede tomar otras certificaciones. Por ejemplo, en el caso de que quiera especializarse en impuestos, la certificación de EA o Enrolled Agent, que es una certificación que emite el Departamento de Rentas Internas o el IRS, es una certificación espectacular en el sentido de que te acredita como un experto, especialista en impuestos, ¿no? Para esta certificación tienes que tener experiencia, tienes que tener educación y tienes que tomar un examen que consta de 3 o 4 partes. Generalmente el examen se hace en un periodo de un año y generalmente el primer trimestre del año no se ofrece el examen porque se supone que ese trimestre estamos ocupados trabajando en impuestos. Entonces, pero esa es una de las certificaciones. Ahora, hay certificaciones más bajas, como certificaciones para bookkeeper, Certified Bookkeeper. Hay otras que son en impuestos, como planificador de impuestos. Eh, y certificaciones son lo más que hay. Hay muchísimas. Ahora, de todo esto,
¿Qué certificaciones necesitan para trabajar en Estados Unidos? Vamos a ver, y no sé si me gustaría si podemos abrir el piso y alguien me dice qué piensa que necesita para trabajar los que no están en Estados Unidos. Eh, ¿Alguien tiene algo así que pueda decir? No sé, déjame ver si veo por aquí a quién pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Daniela. Yo creo que deberían tener alguna certificación en el manejo de un software contable que se utiliza en Estados Unidos. Ok, esa es una buena alternativa y de eso vamos a hablar un poco más tarde. Veo por aquí que hay un Carlos Vera. Carlos, ¿te aventuras a decirnos qué certificaciones necesitas para trabajar en Estados Unidos? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Ah, tenemos certificaciones como QuickBooks, Ok, me parece, que chévere. Eso es una certificación que es importante y que vale la pena tener también. ¿Alguien más se aventura a decir qué certificaciones son necesarias para poder trabajar en Estados Unidos? Nadie, pues bueno, voy a hacerles la lista de todas las certificaciones que se necesitan. Ninguna. La lista de certificaciones que usted necesita como contador para trabajar en Estados Unidos se reduce a cero. No necesita ninguna certificación. Usted simplemente necesita ser un profesional, haberse graduado de contabilidad, y lo que sí necesita, lo que sí es muy importante, si va a trabajar de manera presencial en los Estados Unidos, es que haga una homologación de su título, si es que se graduó en una universidad extranjera. Si se gradúa en una universidad de Estados Unidos porque está haciendo algún tipo de doble grado, pues no hay ningún problema porque ya tiene su título de Estados Unidos, y permiso de trabajo, si va a trabajar de forma presencial. Si va a trabajar de forma remota, no necesita ninguna certificación ni necesita permiso de trabajo. Ahora, las certificaciones que mencionaron de QuickBooks, por ejemplo, o de otro software, vale la pena tenerlas y eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, regresemos aquí. eh, Estimado Carlos, muy buenas. Disculpe que lo interrumpa. Tenemos una pregunta en el chat. Con el tema de la renovación por parte del Estado, cada 2 años hay que mantener las certificaciones activas. Eso nos pregunta The Quality Mind. ok, vamos a hablar de las certificaciones. Depende del tipo de certificación, va a ser ¿qué? Los requisitos, ¿no? En el caso de los contadores públicos autorizados, nosotros tenemos varios requisitos. Uno, tenemos que tener educación continuada. Cada año tenemos que demostrar que tuvimos al menos 40 horas de educación continuada durante el año. De esas horas hay que dividirlas en una cantidad en impuestos y otra cantidad, al menos 24 horas en contabilidad y auditoría, de esas 40 horas por año. Ahora, si hacemos algo diferente, por ejemplo, en mi caso, que me especializo en universidades y escuelas que reciben fondos federales, tengo que, tengo que tener al menos 24 horas de educación continuada en lo que es contabilidad de gobierno. Si estuviese en otro tipo de área, tendría que tener educación continuada en otras áreas. Ahora, cada una de las certificaciones que vimos antes, CIA, CMA, Certified Fraud Examiner, tienen sus requisitos de educación anual. La de impuestos tiene sus requisitos de educación anual. Las de QuickBooks, también tienen sus requisitos de educación y se supone en QuickBooks es, si no me equivoco, cada año hay que volver a pasar el examen. No es como en el caso nuestro como CPA, que ya pasé el examen una vez y no lo voy a volver a tomar jamás en la vida. Eh, Tengo sí que acreditar mi educación continuada, eh, y tengo también que hacer peer reviews.
En mi caso, que nosotros hacemos auditoría, nosotros cada 3 años tenemos que ser auditados por un colega que viene a auditar nuestro sistema de trabajo en la oficina y viene a ver nuestras hojas de trabajo, nuestros papeles de trabajo y ver la calidad de nuestro trabajo. Y emite un reporte de peer review donde nos da una calificación de pasamos, pasamos con calificaciones o no pasamos el control de calidad. Si pasamos, no sucede nada. Si pasamos con calificaciones, hay que hacer correcciones en ese momento, de acuerdo a lo que el examinador nos diga, nos recomiende. Y si no pasamos, entonces ahí sí se abrieron las puertas del infierno porque tenemos que volver a pasar por el periodo antes de un año y tenemos que corregir todas las deficiencias y es un dolor de cabeza que nadie quiere tener. Entonces, eso es algo buenísimo, pero muy buena pregunta para nuestra amiga de Quality Mind. Entonces, vamos a seguir y al final de la presentación vamos a abrir unos 10-15 minutos para preguntas y respuestas de lo que estábamos viendo. Ahora, ¿cuántos profesionales de contabilidad hay en el mundo? Increíblemente, lo busqué, miré, vi por todas partes. 3.5 millones de profesionales de contabilidad en el mundo entero. De estos 3.5 millones, ¿qué? Hay 1.4 millones de profesionales en Estados Unidos y el resto, 2.1, en el resto del mundo. En 190 países hay 2.1 millones de profesionales. Y fíjense que hablo de profesionales, no estamos hablando de profesionales certificados con alguna certificación X o Y, porque ya vimos, por ejemplo, en Estados Unidos que hablamos de 1.400.000 contadores, pero si vamos ¿qué? A esta diapositiva vamos a ver que contadores públicos hablamos prácticamente 700.000. Auditores internos, 60.000. Examinadores de fraude, otros 60.000. O sea, estamos hablando de 810.000. Y CMA, 75.895.000. Lo que nos deja 500.000 personas que están trabajando que no tienen ninguna de estas certificaciones, ¿no? O sea, que eso es bien importante y por eso les decía, no necesitamos una certificación para trabajar en Estados Unidos. Espérense, llegamos aquí. Upa. Somos 3.5 millones de contadores. Estamos viviendo en un país de 350, 400 millones de habitantes. Apenas el 1% somos contadores. Como le dije, un 1.4 en Estados Unidos, 2.1 en el extranjero, entre las personas que tienen la certificación de Chartered Accountant y los que no tienen la certificación de Chartered Accountant. Entonces, una pregunta que nos hacemos si nosotros trabajamos con negocios, ¿cuántos negocios hay a nivel mundial? Y busqué en Google y dice que hay 334 millones de compañías en el mundo. Y si hacemos nuestro cómputo y somos más que 3.5 millones de profesionales para darle servicio a 334 millones de compañías, quiere decir que hay un contador por cada 100 empresas. Y esa estadística, ayer cuando la vi, porque no la había visto antes, me dejó un poquito como que estresado y dije, no, o sea, aquí hay algo que no me cuadra. O sea, ¿cómo es posible que con 3.5 de millones de profesionales estemos dándole servicio a 334 millones de compañías? Entonces me puse a mirar, a buscar más información hasta que, como siempre, la respuesta está dentro de uno, dentro de mí. Y dije, bueno, miremos, nosotros que yo soy el único CPA en esta empresa y le damos servicio a aproximadamente entre 85 a 100 clientes de compañía al año. Entonces sí,
Yo como contador tengo 100 empresas y pregunté y he hablado en conversaciones con otros colegas y más o menos eso es el volumen de trabajo que tenemos en empresas del tamaño nuestro que consideramos pequeñas acá en Estados Unidos, que manejamos alrededor entre 75 a 150 empresas comerciales por firma de contabilidad. Entonces, esto nos dice que hay una gran demanda. Hay una demanda gigantesca por contadores, eh, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. ¿Ok? Y aquí es donde viene la cuestión. ¿Qué hace falta para ser un contador global? Hace falta simplemente dominar estas áreas, saber qué es GAAP y qué son las NIF. Los últimos años, Latinoamérica se ha ido volcando a reconocer las NIF como el GAAP local. Y cuando hablamos de GAAP, en este caso hablamos de US GAAP, el GAAP de Estados Unidos, pero generalmente el GAAP, que son los principios generalmente aceptados de contabilidad, o General Accepted Accounting Principles, eh, se determinan a nivel local. O sea, en Colombia hay un GAAP que es determinado eh, por los entes reguladores en Colombia, que cuando yo viví en Colombia me chocó que el plan de cuentas es parte de GAAP. Hay un plan único de cuentas donde todas las empresas colombianas tienen que seguir ese plan de cuentas con ese número de cuentas, con la nomenclatura de cada una de las cuentas y el nombre de cada una de las cuentas, de manera que la DIAN, que es la entidad que maneja los impuestos, se le haga fácil manejar las cosas. En Estados Unidos, GAAP no incluye el plan de cuentas. Entonces, por eso vemos una gran diferencia en lo que es el GAAP local de cada país versus a las NIF que están buscando globalizar las reglas para que todo el mundo esté consciente y podamos leer y presentar la información financiera de las empresas de una manera consistente, ¿no? Entonces, una de las principales diferencias entre GAAP y NIF es que GAAP es local. Siempre que hablamos de GAAP, puede hablar GAAP de España, GAAP de Estados Unidos, GAAP de Colombia, GAAP de Ecuador, GAAP de México, etcétera, etcétera. Hace unos años con un cliente español que nosotros estábamos haciendo unos trabajos de traducción y conversión del estado financiero de esta empresa de euros a dólares y de español a inglés, nos encontramos con unas cosas que eran diferentes en los estados financieros y cuando preguntamos, pues los auditores nos dijeron, no, es que esto es el GAAP español. Esto no tiene nada que ver con NIF, esto no tiene nada que ver con US GAAP. El GAAP español los obliga o les pide que, por ejemplo, parte del estado financiero tienen que presentar las deudas o posibles deudas de acumulación de beneficios a los trabajadores. En Estados Unidos no hacemos eso. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias entre GAAP y NIF. Generalmente, como les digo, cuando hablamos de GAAP, hablamos de que GAAP es local. O sea, siempre que hablemos de GAAP, vamos a estar diciendo US GAAP, Colombian GAAP, o el país que sea, versus las NIF, que estamos hablando de que están en 110 países, ya son aceptadas las normas internacionales de presentación financiera. La otra de las cosas que tenemos es que el GAAP funciona sobre reglas versus que las NIF o el IFRS funciona sobre principios. Y fíjense que parece que es lo mismo, pero no. O sea, cuando hablamos de GAAP, hablamos principios generalmente aceptados de contabilidad en tal país. Hablamos de NIF,
y NIF dice, no, estos son los principios de contabilidad a nivel internacional. Pero GAP vemos que hay reglas, como le acabo de decir, Colombia incluye dentro de su GAP que todas las compañías tienen que usar el Plan Único de Cuenta o el PUC. En Estados Unidos, por ejemplo, hay ciertas industrias que tienen unas regulaciones diferentes y que hay un GAP específico que, que el FASB promulga para industria. Por ejemplo, la industria de préstamos hipotecarios tiene unas reglas de juego que es GAP acá en Estados Unidos, que no necesariamente van amarradas a principios, sino a peculiaridades de esa industria. La industria de la educación tiene una guía de auditoría y unos requisitos que son GAP acá, que son peculiares a la industria, pero no necesariamente van amarrados a principios directamente, versus que el IFRS va amarrado completamente a principios y la aplicación de esos principios en todas las áreas. Otra cosa de diferencia, aunque hay muchas convergencias entre GAP y las NIF, son los métodos de inventario. Aquí hay una sola diferencia que es principal y que sabiéndola ya no tenemos ningún problema. En las NIF no acepta el método del LIFO, last in, first out, o último en entrar, primero en salir. O sea, ustedes como contadores sabemos que hay tres métodos básicamente: primero en entrar, primero en salir, o FIFO en inglés, first in, first out. Promedio ponderado, que es el promedio que utilizamos, que es el más utilizado, y el último, que es el LIFO, último en entrar, primero en salir. Las NIF no aceptan ese método. En GAP sí se acepta el método del IFO, y de hecho hay un movimiento reciente de cambiar el inventario al IFO, porque la teoría del FASB es que al valorizar el inventario al valor más reciente, estamos primero valorizándolo como debería ser uno, y dos, y estamos mostrando la realidad de la ganancia o pérdida del periodo. En el caso de las NIF, ellos dicen, su teoría es que este método de último en entrar, primero en salir, lo que hace es que reduce las ganancias artificialmente, porque no necesariamente ese último inventario que entró es el que se está vendiendo. Entonces ahí hay dos teorías y esta es una de las diferencias importantes. La otra, reducción de inventario, la provisión para reducción de inventario. Hay mucha convergencia aquí. Ambos métodos prevén que sí, el inventario puede bajar de valor, y ambos métodos dicen que si hay un deterioro del inventario, debemos valorizarlo a costo o el valor neto realizable, lo que sea menor. Ahora, la diferencia es entre NIF y GAP es que en las NIF podemos no solamente reducir el valor del inventario si hubo un deterioro, pero si luego ese deterioro desaparece, podemos reversar esas entradas y llevar el inventario al valor de costo. GAP dice no. GAP dice, si redujiste el valor del inventario, se quedó ahí. No importa que luego subió de nuevo el inventario, no lo puedes volver a llevar al valor de costo. Inclusive las NIF permiten que ese valor, ese reverso de valorización de inventario, si es que el inventario vuelve a subir, no solamente sea a costo, sino que puede ir por arriba del costo inicial. La otra cosa que es bien importante, la valoración a precio de mercado. Esto es una de las grandes diferencias que todavía en el proyecto de convergencia entre NIF y el US GAAP no se han podido poner de acuerdo. Básicamente, GAAP no permite la revalorización de activos. O sea, en GAAP hablamos siempre de costo histórico. Si compramos una maquinaria y costó $10,000, costó $10,000.
Si la máquina hoy en el mercado vale $15,000, so be it, pero no vamos a aumentar el valor de nuestra máquina a 15,000. O si compramos propiedad, planta y equipo, real estate, un edificio, el edificio costó $1,000,000 hace 3 años, hoy vale $3,000,000, no podemos revalorizar el costo del edificio al valor de mercado. Siempre vamos a trabajar con precio histórico. Las NIF, el IFRS, permite la valorización de ciertos activos a valor de mercado. La única excepción en GAAP de revalorización son inversiones en la bolsa de valores. Si usted tiene acciones, bonos en la bolsa de valores y estos tienen un mercado, fijo, que usted puede ver la cotización y saber cuánto vale en cada momento del día o cada día de la semana, ahí sí podemos valorar a mercado estas acciones o inversiones en la bolsa, aun si están por arriba del costo, y lo llevamos a una ganancia no realizada. Pero esa es la única cosa. En el caso del IFRS, podemos revalorizar inventario, podemos revalorizar propiedad, planta y equipo, podemos revalorizar inclusive activos intangibles, que para efectos de GAAP eso no funciona. Otra de las cosas, deterioro o impairment losses. Estos impairment losses también tenemos una convergencia muy sencilla. Si tenemos un activo que bajó de valor porque se deterioró su valor por las razones que sean, no necesariamente es depreciación, puede ser un activo intangible o puede ser un activo tangible, que el edificio que compramos o el terreno que compramos, ahora el gobierno autorizó que van a poner una planta de desperdicio, de desechos al lado del terreno. Obviamente el valor del terreno baja, debemos registrar ese deterioro en valor. Ahora, diferencia entre GAAP y NIF, ambos van a registrar el deterioro, pero GAAP no permite reversar la entrada si vuelve a subir. O sea, si la noticia de que el vertedero municipal va al lado de mi finca, bajó el precio de la finca en este periodo que presenté, pero luego decidieron que lo cambiaron a otro lugar y el valor de mi finca volvió a subir. En NIF yo puedo volver a subir el valor de mi finca, en GAAP no. En GAAP lo tengo que dejar donde estaba cuando se deterioró. En el caso de los intangibles, esto es un choque que tenemos con las NIF grandes, y sobre todo con empresas que vienen del extranjero y se establecen en Estados Unidos. En el caso de los intangibles, las NIF permiten valorizar o capitalizar los costos preoperativos, o sea, los research and development y los costos de desarrollo son capitalizables siempre y cuando tengamos la certeza de que va a haber un beneficio futuro sobre esos costos, lo cual se cae de la mata, es relativamente sencillo. Yo estoy abriendo una empresa y mientras estoy abriendo estoy eh, invirtiendo o gastando dinero en muchísimas cosas, licencias, etcétera, etcétera, pero esas licencias, ese research, ese desarrollo me va a dar un beneficio futuro, entonces puedo llevarlo hacia el futuro y depreciarlo o amortizarlo en 15 años, generalmente, o 20, dependiendo de la vida. Para efectos de las NIF sí se puede hacer, para efectos de GAAP no, no hay posibilidad de hacerlo. Acá en efectos de GAAP simplemente se puede llevar a gasto de inmediato. Ahora, una de las cosas que tenemos aquí para GAAP y presentación de estado financiero lo llevamos a gasto. Para efectos de impuestos, si queremos, lo podemos capitalizar y amortizar hasta el periodo que puede ser 15 años. Activos fijos. Bueno, ya habíamos hablado un poco de los activos fijos. La diferencia en activos fijos es que
primero, NIF permite revalorización, GAAP no lo permite, pero una muy, muy importante es que en el caso de activos fijos importantes, como un edificio, por ejemplo, que tiene componentes que no necesariamente van a la misma vida útil del edificio. Hablemos del edificio. Acá en Estados Unidos hablamos que la depreciación de un edificio comercial son 39 años y medio. Pero todos sabemos que el techo no dura 39 años y medio, sino que dura 10 a 15 años. La parte eléctrica tampoco dura 40 años, dura 8 años. Algunas de las cosas fijas en las paredes no van a durar 40 años, sino que duran 7 años. Nosotros en GAP tenemos la posibilidad de distribuir los componentes y depreciarlos en la vida útil de cada uno de esos componentes, pero tenemos la posibilidad, si queremos hacerlo, en muchos casos es más difícil, el costo-beneficio no está ahí en hacerlo. En el caso de las NIF es mandatorio. En el caso de las NIF, tenemos que romper ese activo en los diferentes componentes y depreciar cada componente de acuerdo a su vida útil. Eso es una de las grandes diferencias que tenemos entre GAAP y NIF. Entonces, la otra de las cosas, esta ya está viendo más convergencia, propiedades de inversión. NIF o IFRS crea una categoría de activos diferente para las propiedades de inversión. Quiere decir que si una empresa compra una propiedad con la intención de alquilarla o simplemente con la intención de engordarla, ¿no? Un lote que está creciendo de valor, lo vamos a categorizar en los NIF como otros activos. Podemos valorizarlo al valor del mercado, no al costo histórico. Y si se va a depreciar por alguna razón, tenemos que utilizar la depreciación de componentes. Para efectos de GAAP, se supone que no. Es activo y punto. Solamente podemos decir si es un activo depreciable o no depreciable. Por ejemplo, invertimos en un terreno porque va a haber una construcción futura. Es un activo no depreciable, pero la valorización de ese terreno, mientras se comienza la construcción, no lo podemos, o sea, no podemos revalorizarlo y subirlo en los estados financieros de acuerdo a GAAP. NIF sí no los permite y nos permite definir si es que esto va a ser un activo fijo de uso o si va a ser simplemente una inversión. Y por último, los arrendamientos. Y parece hasta cierto punto que para los que estamos en esta industria, sí, bueno, pero los arrendamientos, si acabamos de implementar unos pronunciamientos nuevos acá en Estados Unidos para acercarnos y hacer lo mismo que está haciendo la NIF, pero no llegamos a hacerlo por completo. En el caso de los arrendamientos, las dos diferencias principales son las siguientes. Uno, IFRS tiene unas excepciones que es lo que llamamos un de minimis. El de minimis es que los activos que tienen cierto valor comercial, que son bajos comparados con los estados financieros o con el total de activos, podemos simplemente excluirlo del manejo de los arrendamientos donde capitalizamos el intangible, el uso de ese activo y al mismo tiempo reconocemos la deuda por el activo y lo manejamos como lo venimos haciendo tradicionalmente, un gasto de arrendamiento y punto, sin reconocer la deuda. En el caso de GAAP, no existe el de minimus, o sea, lo que quiere decir que si tenemos una fotocopiadora de $2,000 que estamos financiando a 5 años, tenemos que incluirla y hacerle todo el proceso de capitalización, amortización, todas estas cosas que IFRS dice, si no es material, lo puedes excluir. La otra de las cosas importantes en el caso de los arrendamientos es que GAAP categóricamente excluye los intangibles como parte de los arrendamientos. Y entonces aquí vemos unas situaciones que nos alejan un poco
porque si nosotros decimos que un software o una plataforma es un intangible, porque no tenemos nada que diga esto es físico, sino es la plataforma donde los estudiantes interactúan. Por ejemplo, donde estamos interactuando ahora, es un intangible. El hecho de que yo alquile esta plataforma o este software no va a entrar para GAP. En el caso de los arrendamientos, para IFRS sí, para NIF sí es un arrendamiento, tengo que reconocer el activo, el derecho de uso del activo y la deuda. Estas son las 10 diferencias básicas entre NIF y, ¿qué? Y GAP. Entonces, si ustedes dominan estas 10 diferencias, que como pueden ver, no es nada del otro mundo, o sea, es simplemente tener llamamos nosotros cheat sheet o este resumen a mano y a la hora de inventario, déjame ver, déjame asegurarme, en el inventario en NIF puedo subir, bajar el inventario, siempre lo voy a tener a valor de mercado, en GAP no, en GAP va lo más bajo entre costo y valor neto realizable, y si lo bajé, ya no sube. Y así sucesivamente podemos trabajar sin ningún problema porque las diferencias, aunque son grandes, cuando cuantificamos, son sencillas y fáciles de mirar. Ahora, la pregunta, ¿por qué quieres ser un contador global? La primera respuesta que se me ocurre es porque puedo accesar trabajo en cualquier parte del mundo. O sea, como les dije, nuestro equipo de trabajo está repartido en varios países, en varias ciudades, porque ni siquiera todos están en la misma ciudad. Y aunque antes, en un momento determinado, teníamos oficinas en diferentes sitios donde la gente iba y trabajaba, ahora prácticamente todo el mundo trabaja remotamente desde su casa, a su tiempo y eso. Otra de las razones básicamente es esa, puedo trabajar remotamente desde mi país de origen. Y qué rico, por ejemplo, para uno de nuestros auditores que vive en Colombia, cobrar en dólares y gastar en pesos colombianos, ¿no? Se favorece del dólar, se favorece de que no pague impuestos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Trabaja en su tiempo y en su horario, y a nosotros nos interesa que esté todo listo, ¿no? La C, importante, puede generar ingresos más altos de los que podría tener en el mercado local. Y esto es algo que vamos a ver ahora con unas tablas que busqué ayer, y es una de las razones principales por las cuales vale la pena que comiencen a pensar en la globalización de ustedes como profesionales. Y puedo tener flexibilidad en mi horario de trabajo y ocuparme de mi familia. Una de las cosas que más le interesa a los millennials y generación Y y etcétera es su tiempo. Nosotros los más baby boomers, los más cerca a los baby boomers, vivimos para trabajar. Eh, los más jóvenes trabajan para vivir. Son dos cosas diferentes y quieren tener su tiempo para vivir la vida y mantener un balance entre vida y trabajo. El hecho de trabajar remotamente nos permite mantener ese balance en la mayor parte de las ocasiones. Entonces, ¿qué necesito para ser un contador global? Sencillísimo. Manejo de otros idiomas. Especialmente en este caso vamos a hablar del inglés. Si queremos ir a trabajar a Europa, si queremos buscar trabajo en el mercado español, por ejemplo, pues no tenemos que aprender otro idioma. Pero en realidad la mayor parte de los software, la mayor parte de la literatura que vamos a tener siempre va a estar en inglés. Y en el caso de trabajo en Estados Unidos, aunque tenemos áreas que son altamente latinas, como es el condado de Miami-Dade, como es el condado del Bronx en Nueva York, como es ciertas áreas de Houston, en Texas, algunas áreas de California, etcétera, etcétera. La realidad es que
Hay 300 millones de personas que solamente hablan inglés en este país y si queremos tener un buen trabajo, debemos dominar en la medida de lo posible ambos idiomas. El manejo de tecnologías de comunicaciones y colaboración como esta, como la que estamos haciendo y como la que usamos cada día. Zoom, como les decía, nosotros usamos Vonage, es el principal que estamos utilizando, Google Teams, etcétera, etcétera, donde podamos interactuar de tú a tú con las personas, con los otros integrantes del equipo en tiempo real, en todo momento. Eh, Manejo de los softwares de contabilidad utilizados en el mercado que quiero incursionar. Aquí hablaron antes de QuickBooks. Y sí, QuickBooks es el software más utilizado en los Estados Unidos. Sin embargo, no es el único. Hay otro software, dependiendo del tamaño de la empresa, van cambiando las necesidades de las empresas y por eso las necesidades de software. Ahora, si nos especializamos en el QuickBooks y sobre todo en el QuickBooks Online, es muy posible que el 99% de las empresas con las que podamos buscar trabajo, que nos puedan permitir trabajar remotamente desde casa, van a utilizar ese software que es QuickBooks. Hay que tener un conocimiento básico del marco regulatorio. ¿Okay? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cómo funcionan las cosas acá? ¿Cuál es el código de comercio? No tenemos que ser expertos, pero sí tener un conocimiento básico de cómo funcionan las cosas y por último, importantísimo, las reglas laborales. Muchos de los trabajos que utilizamos o que hacemos acá tienen que ver con nómina, con el pago de nómina, con reglas laborales. Entonces es importante manejar esto. Las reglas laborales son diferentes en cada país. Inclusive, acá en Estados Unidos puede haber diferencias entre estados, ¿no? Las diferencias son mínimas, pues generalmente van a un área específico, que es el seguro por desempleo, que creo que es algo que no existe en la mayor parte de Latinoamérica, pero aquí sí existe y cada estado lo maneja de manera diferente. Algunos tienen unos límites salariales de $7,000, otros de $8,000. El tipo de impuestos, la cantidad, etcétera, puede variar de estado a estado. Entonces es importante tener una idea de qué es cómo son las reglas donde vamos a estar. Entonces quería ya, por último, hablar de los salarios a nivel global. Esta tabla que vemos aquí es los salarios que se están pagando en este momento en Estados Unidos a personas que están trabajando desde Latinoamérica. Este no necesariamente es el salario de Latinoamérica, de Estados Unidos, ¿no? Y esto es bien importante que lo veamos. Esto es desde Estados Unidos a un bookkeeper o un tenedor de libros que trabaje desde Venezuela, desde Colombia, México, Argentina, donde sea, podría estar ganando entre 15,000 y $42,000. Si venimos a Estados Unidos, tal vez el bookkeeper trabajando presencialmente en los Estados Unidos estaría comenzando en el doble de esto, de 30,000 a 42 a $50,000 al año. Entonces, estos números de aquí son bien importantes. ¿Por qué miramos esto? Porque esto nos representa un ahorro del 36,82% sobre lo que le pagaríamos a una persona en Estados Unidos si contratamos a alguien en Latinoamérica. Si hacemos esto para una persona que está manejando nómina, coordinando nómina, el ahorro es 71% y aún así estaría ganando $15,000 al año como mínimo, que sería el equivalente a 1,250. Un contador recién graduado con poca experiencia, hablamos de $18,000 o $1,500 al año,
y estaríamos con un ahorro del 56%. Y vemos que aquí podemos seguir subiendo ¿qué? Los salarios, analista de contabilidad, gerente de cuentas por cobrar, eh, operations leader y manager de auditoría, que comenzaría en $45,000 para una persona que está en Latinoamérica. Aún así, para nosotros sería un ahorro de prácticamente el 50%. Y como les dije, desde la pandemia ya quedó claro que no necesitamos estar presentes para hacer los trabajos. Antes en auditoría se nos exigía o nos pedían ir a los clientes y montábamos un campamento en la oficina del cliente. Ya eso es cosa del pasado. Ahora nos exigen que visitemos el cliente al menos una vez durante la auditoría. Eso es todo. El resto de lo que necesitamos o queremos lo podemos hacer remotamente. Esta fue una tabla que encontré en Ecuador eh, de los salarios. Esta es la media salarial. Por ejemplo, hablamos de un contador o un contador junior, hablamos de $602, aunque el salario está entre 394 y $1,000. Si comparamos esto, $605,000 con el bookkeeper, que es el más bajo que tenemos acá, estamos hablando de prácticamente el doble del trabajo, o sea, el doble del ingreso eh, a lo que estamos viendo que se ganaría en Ecuador. Ahora, si comparamos esto con Europa, porque Europa también, España sobre todo, es un gran consumidor de profesionales latinoamericanos, vemos que un contable en España promedio gana 1.813 euros al mes. O sea, el más bajo está en 1.529 euros al mes y alto 2.200 o 2.300 euros al mes. Estamos hablando de España. Si comparamos esto, volvemos atrás y lo comparamos, perdón, con Ecuador, que partimos de $600, 400, etcétera, es una gran diferencia. Y por eso es que convertirse en un cortador global vale la pena. Entonces, eh, abrimos, yo sé que nos pasamos un poquito, pero abramos ahora a preguntas y respuestas. Así que ustedes tienen el piso. Muy buenas noches, estimados participantes. Tienen abiertos los micrófonos en este momento para poder comenzar con el segmento de preguntas y respuestas. No preguntas. Bueno, si no hay preguntas, yo sí les voy a hacer un comentario. Como dijeron antes, cuando hablamos de certificaciones, la certificación de QuickBooks. Certificación de QuickBooks es una que es importantísima. Es prácticamente mandatoria para todo el mundo. Esta es una certificación que todos pueden accesar de manera gratuita, ¿no? Ustedes pueden abrir su cuenta con QuickBooks Online, tomar los cursos que QuickBooks ofrece de manera gratuita y tomar el examen. Y una vez lo pasan, tienen la certificación. Esta certificación dura un año y cada año deben tomar el examen y hay varios tipos de certificaciones. Está desde una básica hasta el cielo es el límite porque se pueden certificar en inventario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, si bien es cierto que se puede hacer de manera personal, en mi tiempo, gratuito y etcétera, también es recomendable que tomen, si es posible y tienen acceso, un curso de QuickBooks. O sea, si pueden tomar un curso, generalmente
Si no me equivoco, en BTU tiene unos cursos que están entre 30 a 40 horas que los van a guiar, los van a llevar de la mano en el software, en el manejo del software, etcétera, y que al final del curso van a tener la posibilidad de tomar el examen y hacerlo y pasarlo, ¿no? También sé que QuickBooks hace eventos anualmente a principios de año y a mediados de año hace unos eventos por ciudades donde reúne a mucha gente, les da el entrenamiento de 8 horas, que es lo que ellos requieren de educación continuada en QuickBooks, y al final de ese entrenamiento tienes la posibilidad de tomar el examen y un alto porcentaje de la gente que va a ese entrenamiento y hace el examen ahí mismo, lo pasa. O sea, porque están viendo ¿qué? El, el material y tomando el examen de inmediato. Entonces, si no tienen preguntas, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco que me hayan permitido entrar a sus hogares, oficinas, computadores, para hablarles un poquito de esto que me apasiona, que es mi profesión, que es lo que llevo haciendo ya casi 40 años, eh, y que me apasiona también compartirlo con las nuevas generaciones, porque creo que si compartimos conocimiento, compartimos bienestar, y eso es lo más importante. Así que, si no hay más, me despido de ustedes, y si tienen alguna duda que quieran escribir, creo que tienen la información nuestra, eh, el email y etcétera, y con mucho gusto se las contestamos. Gracias, Alberto, por esta gran ponencia. Les agradecemos a todos por su participación en este webinar. En este momento vamos a continuar con una compañera de las transmisiones que nos va a presentar con algo de información. Por favor, para que nos ayudes con el compartir la pantalla y la información correcta. Les agradecemos muchísimo por la atención prestada al webinar presente. Señor Alberto Ibarra, le agradecemos mucho por su presencia. Para iniciar un poquito más de información sobre las diferentes unidades de educación continua que presenta MBTU, pueden encontrar toda esta información en nuestra página web www.mbtu.us. Además de recordarles que contamos con varias certificaciones importantes, como lo que es QuickBooks, y además de eso, contamos con programas académicos de bachelor's, maestrías y associates derivados de temas administrativos. Les agradecemos por su tiempo nuevamente y esperamos que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Luego.